1.2.2 Propuesta. Generalmente se trata de un documento o presentación que plasma los elementos más importantes de un proyecto. El primer componente, la introducción, proporciona un vistazo general del proyecto propuesto. Los puntos que son importantes de transmitir son por lo general el nombre del proyecto, la organización, un resumen del proyecto de la página que incluye los resultados esperados, el tiempo estimado de duración del proyecto, la o las personas encargadas de su administración y las fuentes totales de financiamiento para el proyecto. Si el objetivo de la propuesta es solicitar recursos económicos o materiales a quien se le está mostrando la propuesta del proyecto, se debe mencionar claramente. Los proyectos de software pueden ser propuestos por empleados de una empresa o compañías independientes, programadores o asociaciones ajenas a la organización. Metas y objetivos. Las metas son los resultados a largo plazo que el proyecto pretende lograr. El proyecto debe ser una parte de una estrategia total para cumplir la misión de la organización. Las metas del proyecto son una expresión de cómo encaja con las aspiraciones a largo plazo de la organización, y esto implica las preguntas: ¿qué vamos a ahorrar en la empresa al utilizar el software? ¿Ganaremos clientes al implementar una aplicación en Android? ¿Reduciré mi consumo de hojas bond? ¿Mis empleados optimizarán sus actividades? ¿Ahorraré personal? Los objetivos de un proyecto responden directamente a la misión de la organización. Son productos específicos que guían las acciones de la organización y que derivan en actividades. Es de gran ayuda plantear los objetivos en términos precisos, cuantificables y dentro de un plazo determinado. Responden a las siguientes preguntas: ¿qué hace el sistema? ¿Automatiza el pago de nómina? ¿Reduce el tiempo de respuesta al cliente? ¿Protege el acceso a la información sensible de mis clientes? ¿Genera reportes y cortes de caja automáticamente de las ventas de mi empresa? Los objetivos, al igual que las metas, deben estar directamente relacionados con la ejecución, monitoreo y plan de evaluación del proyecto. En cuanto al planteamiento del problema o necesidad, describe el problema específico sobre el cual se enfocará el proyecto. Este debe centrar su atención sobre los grupos que se verán impactados. El planteamiento incluye el lugar en donde se llevarán a cabo las actividades del proyecto y los beneficiados directos. Es una descripción de la situación y del trabajo que se lleva actualmente a cabo en dicha área. Esta etapa pone a prueba el conocimiento del área, ya que requiere haber ejecutado correctamente un análisis del entorno donde se implementará el sistema y la obtención de los requerimientos del usuario. Algunas preguntas que sirven como pilares para describir la justificación son las siguientes: ¿por qué se está emprendiendo el proyecto? ¿Por qué este es el mejor método? ¿Qué problemas y necesidades específicas cubrirá? ¿Quiénes o qué serán los beneficiados directos e indirectos del proyecto? Es importante que en todo momento la redacción se refiera a la necesidad del usuario, evitando una redacción negativa. Se debe especificar de la manera más clara y precisa el problema central identificado, así como sus características cualitativas y cuantitativas. Uno de los errores más comunes en la especificación del problema consiste en expresarlo como la negación o falta de algo, y en vez de ello el problema debe plantearse de tal forma que permita encontrar diferentes posibilidades de solución. El ejemplo más formulado que aparece a continuación es uno de ellos. No existe un generador local de energía eléctrica. Falta de programas de educación inicial. Ejemplos bien formulados son la limitada provisión de energía eléctrica durante el día, bajo rendimiento de los niños y niñas en los primeros años de educación primaria. En el ejemplo mal formulado se maneja con la letra color rojo cuáles son las palabras que no estarían correctamente empleadas en los enunciados. Sin embargo, nótese que en el ejemplo correctamente bien formulado, las palabras en azul hacen referencia hacia una necesidad y una barrera que se tiene para llevar a cabo de forma adecuada los procesos.
Por ejemplo, una limitada provisión de energía eléctrica ocasionará algo. El bajo rendimiento de las niñas y niños no se puede hablar de manera general, por lo que es bueno especificar que se trata de niños en los primeros años de educación primaria. Luego de haber sido y definido el problema central motivo del proyecto, se debe de determinar cuáles son las causas que lo generan como los efectos negativos que éste produce, y para ello lo más recomendable es utilizar un árbol causa-efecto o también los diagramas de Ishikawa. En la pantalla aparece un árbol causa-efecto. Estos diagramas se caracterizan porque las raíces del árbol será donde pongamos las causas que consideramos son las que generan el problema. A la mitad del árbol se describe el problema que se necesita desaparecer y también en la parte superior se plantean cuáles son los efectos que tienen este problema en la empresa o hacia el individuo. En el caso de los diagramas de Ishikawa, también llamados diagramas de pez por su peculiar forma, aparece el problema causa y después, en categorías diferentes, cuáles son las posibles causas a las que atribuimos que el problema exista y se siga generando. Tanto el objetivo central como los objetivos específicos deben de reflejar los cambios que se esperan lograr con la intervención del proyecto. Se debe evitar el planteamiento de objetivos muy amplios, ambiciosos y confusos. Es preferible redactarlos de una manera clara, cuya descripción no se extienda más de una página y de modo que reflejen lo realmente alcanzable de acuerdo con la magnitud de la inversión. Es recomendable numerar los objetivos específicos como objetivo 1, objetivo 2, etc., de manera que ayude a su rápida identificación y referencia en el documento. En la propuesta también se incluyen los antecedentes de una organización, una sección en donde hay que resumir el propósito, capacidades y razón por la cual la empresa desarrolladora está en capacidad de llevar a cabo este proyecto. El énfasis de esta sección debe incluir también la credibilidad y experiencia previa en el campo del proyecto. Es importante saber cuáles son los recursos, puntos fuertes, reputación y experiencia, entre otros, que ayuden a comprender el motivo por el que la empresa necesita el desarrollo del proyecto de software. La propuesta también identifica enfoques y operaciones. En este apartado se deben describir los métodos y actividades que se emplearán para el desarrollo del proyecto. Por lo general incluye el plan de trabajo, que es la descripción a detalle de las actividades a realizar y un cronograma. El plan debe responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo logrará el proyecto sus objetivos? ¿Cuáles serán sus principales actividades? ¿Cómo será conducido el proyecto? También podría preguntarse sobre áreas como el dónde. ¿Dónde está localizado el proyecto? Indicando ubicación geográfica, lógica o departamental. ¿Cuándo? Hay que especificar cuándo ocurrirá el proyecto y cuándo ocurrirán las actividades. ¿Cuándo, cómo y quién coordinará las actividades? Las agencias colaboradoras, otras organizaciones y el gobierno. ¿Cuáles son las fechas claves para el proyecto durante su ciclo de vida? ¿Y cuál es el periodo de vida que se pronostica al proyecto? También en el área del por qué es necesario realizar el proyecto. Estas preguntas estarán descritas, por lo tanto, en la propuesta. El monitoreo, evaluación e informes. Toda organización debe poder seguir la trayectoria del progreso de sus proyectos a través de un sistema de monitoreo y evaluación. El diseñar un proceso de monitoreo y evaluación para cada proyecto permite a una organización examinarlo con claridad, medir metas, monitorear objetivos y determinar un marco cronológico para los resultados esperados. El sistema debe incluir procesos para vigilar el avance del proyecto, para someter informes sobre estos avances y también para evaluar el estado de las actividades. La propuesta también debería de describir el método para retener y presentar lo que se ha aprendido, tanto para la organización como para las organizaciones colaboradoras involucradas en el proyecto.
Este proceso es crítico para la comprensión continua de su evolución y mejorar su eficacia. Otro punto crítico es decidir quién llevará a cabo el monitoreo y la evaluación, y si dicha evaluación será con personal de la organización o con asesores externos. Aquí se responde a por qué es importante que el desarrollo del proyecto sea monitoreado por el líder de desarrollo, la organización, el cliente y/o el usuario final. Para ello existe un plan de monitoreo que debe presentar el método para las revisiones continuas y mediciones del avance del proyecto en relación con sus objetivos y metas. Se debe de enfocar en las mediciones periódicas del avance del plan de trabajo y los logros intermedios logrados que sean de importancia. El plan de monitoreo responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo se medirá el avance? ¿Cómo vigilará la ejecución del proyecto con bases continuas? ¿Cuáles son los factores críticos del proyecto que estará vigilando? ¿Cómo se beneficiará su organización con esta información? ¿Cómo va a recopilar los datos para la revisión? ¿Quién llevará a cabo el monitoreo y la evaluación? El plan de evaluación es una revisión periódica y planificada del proyecto que resume el pulso del mismo, las lecciones aprendidas, actividades realizadas y su impacto sobre los beneficiarios, pues una evaluación debe tomar una perspectiva amplia de las actividades del proyecto. El plan de evaluación corresponde a las siguientes preguntas. ¿Cómo medirá el impacto? ¿Cómo medirá el éxito y los efectos del proyecto? ¿Qué dirán los factores críticos o indicadores de logro que se usarán para medir el impacto del proyecto? ¿Qué diferencia causará el proyecto en los beneficiarios? Los informes son herramientas que sintetizan los resultados del proyecto, incluyen documentación periódica de su avance y también pueden incluir actualizaciones financieras, avances en la ejecución y evaluaciones periódicas. El informe debe ser escrito para ser revisado por el administrador del proyecto, director ejecutivo, así como los grupos de beneficiarios, etc., quienes estarán interesados en el progreso continuo del proyecto. Los informes responden a las siguientes preguntas. ¿Cómo se va a transmitir los resultados obtenidos? ¿Qué información continua se tendrá que vigilar y evaluar? ¿Cómo va a incorporar el proyecto el resultado obtenido? ¿Qué información será requerida por terceros? ¿Y para quién va dirigido el informe? La propuesta también incluye el presupuesto. Un buen presupuesto se prepara después de una planificación cuidadosa y de una evaluación de capacidades, metas y objetivos. El presupuesto es el plan financiero para la duración del proyecto. Dicho plan incluye las contribuciones en especie, en efectivo, proporcionadas por los beneficiarios o por otros, y los aportes de la misma organización. Es conveniente incluir una breve descripción de los procesos requeridos para administrar fondos en la organización, identificar al banco que la organización utiliza, presentar su sistema de informes financieros y el nombre de la persona responsable de la contabilidad de la organización. Este tema se analizará de forma extensa en el tema 3, elaborando una proyección financiera. En la propuesta también existe un resumen ejecutivo. Por lo general, es una de las principales secciones de una propuesta de proyecto. Esta sección constituye el punto de partida que despierta el interés de la persona responsable de una evaluación, y en tal sentido es fundamental poner especial cuidado en su redacción y consistencia, pues como su nombre lo dice, un resumen ejecutivo es una síntesis de la información más relevante del proyecto. Por lo general se recomienda que su extensión no exceda de 2 páginas. El resumen ejecutivo debe incluir una descripción breve sobre el problema identificado, la explicación sobre la solución del problema motivo del proyecto, que incluya sus actividades, el número de beneficiarios, cómo y dónde operará, el tiempo requerido y el personal responsable de su ejecución, los fondos requeridos para la operación del proyecto y los planes que garanticen su sostenibilidad en el futuro. Una corta reseña de un párrafo aproximadamente que incluye de manera breve la historia, actividades y capacidad de su institución para llevar a cabo el proyecto propuesto. Es muy importante que en este punto se observe que el resumen ejecutivo debe ser redactado al final, una vez terminada la elaboración de la propuesta.
Hay que tener en cuenta que en muchos casos esta es la única parte de la propuesta que leen los evaluadores para decidir si continúan revisándola o la dejan de lado. Por ello es importante poner especial cuidado en la redacción de este resumen ejecutivo. Sustentabilidad. En esta sección se incluye una explicación breve del ciclo de vida del proyecto. La sección debe describir cómo el impacto del proyecto continuará después de que éste haya terminado, o en caso de proyectos continuos debe describir cómo continuará sus gestiones una vez concluidos los fondos solicitados. La sustentabilidad de un proyecto tiene muchas dimensiones: técnica, administrativa, ambiental, social y financiera. Debido a que dicha sustentabilidad depende de la influencia mutua de todas sus dimensiones, el fracaso en un área podría poner en peligro la sustentabilidad de todo el proyecto. Inclusive, para determinar el ciclo de vida y la propia planeación del proyecto, algunas organizaciones toman en cuenta un análisis de riesgos como el análisis FODA o el análisis de las fuerzas de Porter. La propuesta también lleva materiales de apoyo. Estos materiales deben incluir cualquier material adicional que clarifique y refuerce el proyecto, incluyendo los currículums vitae del personal clave, folletos e información sobre la organización, cartas de apoyo, elementos de materiales del proyecto, entre otros. En caso de que la propuesta deba presentarse, es recomendable emplear técnicas como la del elevator pitch para realzar la importancia y necesidad del desarrollo del proyecto.